Ante los cambios recientes que ha habido en las políticas fiscales sobre los combustibles en México, tenemos en línea a Carlos Matute, coordinador de Maestría de Impuestos y Defensa Fiscal de la Universidad de las Américas en Puebla. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Samuel Cuervo. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿En qué te puedo servir y qué quieres que comentemos? Muchas gracias. Pues fíjese que estábamos viendo la semana pasada, por ejemplo, a raíz de, el tema más profundo de la guerra en Ucrania, el embargo a Rusia y el consecuente aumento en los precios del barril de petróleo, pues impactó en el precio finalmente también de los combustibles ya para el usuario final, como la gasolina, como el diésel. En México, el gobierno, según entiendo, usted me guiará mejor, para amortiguar estas variaciones de precios, eliminó o agregó bien algunos impuestos. En este caso, creo que en algunos días o semanas derogó el IEPS. ¿Esto qué implicaciones tiene fiscalmente hablando, por ejemplo, para los contribuyentes en general? A ver, yo quisiera comentarte algo que es muy importante. El esquema de flexibilización del precio de la gasolina se inició en 2013, se cambia en 2017 y hay alguna modificación en 2019. Y esto tiene como propósito que el precio de la gasolina fuera flexible, sobre todo en primera punto para las finanzas públicas y segundo, para que el impacto en los cambios de los precios de la gasolina no fuera tan importante en el consumidor. Y entonces, si suponemos que el actual presidente de la República, hizo campaña diciendo que con él no habría gasolinazos, entonces el esquema de flexibilidad del IEPS creado en el gobierno anterior le facilitó este discurso. ¿En qué sentido? El IEPS es un impuesto que para el consumidor es transparente, él no lo ve. Él llega y paga un precio en la gasolinería y él no sabe cuánto le están cobrando de IEPS. A él le dicen, te cuesta 21 pesos y él paga 21 pesos. Y él no sabe si 4 pesos son para el IEPS, si cuánto cuesta la gasolina y cuánto cuesta el transporte. Él no sabe, él paga 21 pesos. Y el presidente se ha comprometido a que ese precio sea 21 pesos. Y hay dos mecanismos. El gobierno, a través de comunicados semanales, dice cuánto subsidio da a este IEPS, es decir, cuánto IEPS no cobra. Y entonces, la semana pasada, por el conflicto bélico, publicó que no iba a cobrar ya nada. Es decir, que en el monto de la gasolina, el gobierno no iba a cobrar IEPS. Entonces, él iba a darle un subsidio al consumidor no cobrándole IEPS. Eso es una parte importante. Pero ante la escalada del conflicto bélico y por lo tanto de los precios que llegó a $139 el barril de la mezcla mexicana, entonces dijo, no, además de que no te cobre impuesto, a los que sí pagan impuestos, este impuesto lo paga el productor y el importador, productor Pemex y los importadores, los que pueden traer gasolina del extranjero, a ellos además les voy a dar un subsidio complementario, un estímulo fiscal complementario para que puedan mantener el precio a 21 pesos. Es decir, le permito que me acredite impuesto que me debe pagar para efectos de que el precio de la gasolina se mantenga en 21 pesos. Por eso el presidente tiene razón y la Profeco tiene razón cuando alguna gasolinera lo vende por arriba de 21 pesos a 25 y 30 pesos, porque no debiera, porque a él se lo están vendiendo a 21 pesos. O sea, ahí hay un abuso contra el consumidor que la autoridad debe cuidar, porque la autoridad fijó como precio 21 pesos y para que eso suceda lo subsidia, no cobrando el impuesto o dándole un crédito al impuesto. No se deroga, decide no cobrarlo, que esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Que cuando baje el precio del petróleo, la autoridad vuelve a cobrar la parte del impuesto y se mantiene en 21 pesos. Esto es la parte importante, un poquito menos. Hasta aquí creo que no sé si fui claro, Samuel. Hasta ahí vamos entendiéndole. Ahora surge la pregunta. Quisiera abordarlo desde 12 perspectivas. Una es el consumidor final, en particular el contribuyente. Hablamos de personas en regímenes que, por ejemplo, les permiten deducir gastos
como la gasolina, como el combustible, alguna empresa que tenga flotillas o que meta entre sus gastos, incluso una persona física con actividad profesional que pueda meter entre sus gastos deducibles el combustible. ¿Afecta en algo el que una semana no haya? Nada. Para el consumidor, él sigue obteniendo su factura correspondiente, deducible a un precio fijo. El consumidor, en realidad, fíjate, hasta ni siquiera las gasolineras pagan el IEPS. Los que pagan el IEPS son los productores Pemex y los importadores de gasolina. Inclusive para las gasolineras, el IEPS es transparente. Ellos no lo pagan. El que lo está pagando son Pemex y las importadoras. El que lo está pagando al fisco. El que lo paga, si se cobrara en el costo de la gasolina, sería el consumidor. Pero ahorita no está pagando en el precio de la gasolina, no hay ningún componente de impuesto. Está al 100% el subsidio. Es decir, el gobierno no está cobrando el IEPS en gasolinas. Incluso le está agregando un subsidio. ¿Para qué? Para que se mantenga a 21 pesos. Esto tiene consecuencias enormes en las finanzas públicas, que pueden ser muy perjudiciales, pero para el consumidor en el corto plazo, pues él ve un precio estable. En el largo plazo, pues podemos estar hablando de 300,000 millones de pesos al año, casi el 3 o el 4% del presupuesto, en subsidio a un consumidor que suele ser clase media. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos técnicamente un subsidio cruzado o regresivo, en el que un grupo poblacional de relativamente ingresos más altos que los pobres reciben un subsidio del presupuesto público, y esto implica que menos presupuesto público se pueda destinar a los pobres. En realidad, mantener fijo el precio de la gasolina es una política contra los pobres, pero eso es una cuestión ya política. Bien, entonces, es que eso esa era la otra perspectiva que quería abordar. Solo para cerrar la primera, un dueño de una empresa transportista, un consumidor final que reduzca impuestos, no tiene que preocuparse, va a poder seguir reduciendo el consumo. Bien. Para él es transparente, salvo que son de una minoría de empresas muy grandes transportistas que ellos importen directamente el combustible, pero esto sucede en la franja fronteriza. Y evidentemente estos son pequeños, 20, 30 grandes empresas, pero grandes empresas. El resto no tiene ningún cambio. Ahora, hablando ya desde la otra perspectiva, que usted ya nos dio un muy buen avance sobre pues el posible boquete fiscal que pueda provocar esto, porque en este punto no solo no es negocio, no es rentable el estar al gobierno subsidiando el combustible, según entiendo, sino que es un posible boquete fiscal. A ver, vamos a poner, el gobierno en estos términos es un simple administrador. Me explico. Si el gobierno deja de cobrar el IEPS, está calculado en 128,000 millones de pesos al año por no cobrar el IEPS. Simplemente no cobrar en las condiciones actuales. Ese dinero no entra al presupuesto público. Y entonces ese dinero no se puede destinar, por ejemplo, a educación, a salud. ¿Y quién deja de pagarlo? En un 80% el propietario de automóviles. Y el impacto del aumento de las gasolinas en el transporte de mercancías y bienes es mínimo. Si se compara, es mínimo en términos inflacionarios, si se compara con los efectos que pudiera tener en la inflación unas políticas fiscales desequilibradas. Mayor deuda produce más presiones a la inflación, mayor deuda pública produce más presiones a la inflación que el aumento en el costo del transporte proveniente de las gasolineras. En términos comparados, un desequilibrio financiero es un mayor riesgo para presionar a la inflación. Y la inflación, no recordemos que es el impuesto a los pobres. Si aumenta la inflación, pues los pobres son los que más padecen. Y la otra, si no se recibe, si se le subsidia en impuestos a un grupo, clase media, y no entra al presupuesto para convertirse en gasto social, educación, salud, entonces los que padecen son los que acuden a los servicios públicos de salud y los servicios públicos de educación. Es decir, hacerle el proyecto de educación gratuita universal es contrario a subsidiar la gasolina. ¿Por qué? Porque se le está sacando dinero a la salud para dárselo a un subsidio
regresivo a un grupo social determinado. Muy bien. Carlos Matute. Si además le agregamos que le vamos a dar un crédito, un estímulo complementario a los productores, apenas, y a los importadores, pues entonces le vas a poder estar transfiriendo entre 300 o 400 mil millones de pesos a este grupo y se lo estás quitando al gasto público o aumentando la deuda, que tiene más efectos inflacionarios. Es decir, la política de mantener el precio fijo en gasolina en el mediano plazo puede ser contraproducente, aunque nuestros amigos que van conduciendo su vehículo y están escuchando estas palabras digan, no, porque yo voy a pagar más por la gasolina. En el mediano plazo es más inconveniente, en el corto plazo, qué bueno que no pague más por la gasolina. Ojo, cuando se subsidia demasiado a las gasolinas, puede pasar lo que alguna vez pasó en Venezuela. Casi no la cobraban, era casi gratis, pero no había. Entonces, como era tan alto el subsidio, pues era preferible no producirla para no generar más subsidio. Y entonces había escasez de gasolina. Bien, pues le agradezco mucho, Carlos Matute, coordinador de la Maestría de Impuestos de UTLAP, por atendernos. Ha quedado muy claro. Muchas gracias por esta explicación. Gracias, Samuel, y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Ya sabe, la UTLAP está en coordinación con Milenio para cualquier cuestión que a ustedes les podamos ayudar en explicar este tipo complejo de cuestiones fiscales. Muchas gracias por su atención y sobre todo a su público. Muchas gracias.